Bienvenidos a todos a una nueva edición de Terra Entrevistas. Mi nombre es Florencia Gandia y el día de hoy nos van a estar acompañando las doctoras Bettina Pancino, Carolina López Forastier y María Verónica Ojeda. Con ellas vamos a estar hablando acerca de la regulación legal de la actividad de los influencers. Quédense en esta entrevista hasta el final. Bienvenidas, doctoras, y muchas gracias por sumarse para hablar con nosotros sobre este tema tan interesante. Muchas gracias a vos. Gracias, Florencia. Gracias, Florencia, muchas gracias. Como primera pregunta, ¿nos podrían indicar qué se entiende por influencers? Y además, ¿es necesario tener en cuenta una determinada cantidad de seguidores para considerarlos tales? Los influencers en realidad son un fenómeno digital propio de la aparición de las redes, ¿no? Y son aquellas personas cuya actividad principal es influir en su público objetivos. Son personas que generan confianza y fidelidad con un grupo de seguidores y lo que les interesa a las marcas y a las empresas justamente es la cantidad de seguidores que tienen. Los influencers toman un tema y con ese tema crean contenido en forma constante o bien publicitan un servicio, un producto o un bien en cualquiera de las plataformas, no solamente en Instagram, sino en YouTube y en cualquiera de las plataformas actuales y las que vayan a existir. O sea, ¿qué generan? Generan eso que dijimos, confianza, fidelidad y que haya personas que recurran constantemente a ellos para recibir consejos acerca de determinado producto. Así vemos que hay influencers que por ejemplo, hablan de moda, otros hablan de productos, otros hablan de vida saludable, de alimentación, de fitness. Y en cuanto a la necesidad de ser influencer o cuántos seguidores tenemos que tener para ser considerados influencers, no hay una ley específica, ni hay de diferentes consultoras que trabajan el tema, no hay una unanimidad sobre qué cantidad de seguidores tiene que haber para que una persona sea influencer. Sí hay una clasificación con relación a los pequeños influencers, los grandes influencers, los macro influencers y las celebrities. Que esto va a estar dado por el número de seguidores, ciertamente, también por el número de posteos, por la réplica de esos posteos, cuántos posteos se comparten, pero las empresas y las marcas han notado últimamente también que muchos influencers compran o hacen que lo sigan más personas que no son reales, ¿no? Entonces, si bien un dato principal a tener en cuenta es el número de seguidores, lo que están haciendo las empresas es rastrear bien qué cantidad de esos seguidores son reales y qué cantidad son fake seguidores, ¿no? En primer lugar, nos parece interesante hablar de esta nueva categoría de sujetos de derechos que son los influencers. Los influencers son un concepto nuevo en el ámbito jurídico, ya que tienen que ver con la revolución tecnológica, con la innovación, con la robótica y también con la pospandemia. En este caso, a nosotros lo que nos interesa es trabajar sobre los grupos vulnerables, en este caso las personas menores de edad, que pueden acceder a las redes como influencer para promocionar o vender algún tipo de servicio y ver en qué situación se encuentra. En ese sentido, también es importante señalar que la legislación nacional está muy retrasada en toda América Latina al respecto, no así la Unión Europea ni el Parlamento Europeo, que ha venido sacando normas al respecto. Entonces, lo que nos interesa es plantear ¿de qué se trata esta nueva categoría jurídica que se relaciona con el consumo, con la publicidad y sobre todo con la defensa de un grupo muy vulnerable como son los menores de edad? Y en relación con la carencia de legislación al respecto en nuestro país, que nos comentaban recién, ¿existe algún proyecto de ley que se encuentre vigente que pretenda regular la actividad de los influencers? No, hay un proyecto de ley de la diputada Valverde que está en tratamiento en la Cámara, en el Honorable Senado de la Nación actualmente, que prevé una regulación para los influencers en general, pero no hay con relación a los influencers niños, niñas y adolescentes, que sí la hay y que sí nosotras bregamos para que haya una ley específica para los menores de edad,
La hay en Francia, fue la pionera en esto. En octubre de 2020 sacó una ley especial cuyo objetivo es la protección y la integridad física y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y evitar así el trabajo velado, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron en Francia? Dijeron, cuando hay subordinación y cuando hay, digamos, demanda de un rendimiento laboral, entonces hay trabajo. Todos sabemos cuando hay relación de dependencia. Entonces, esta ley que sacó Francia y que nosotros aspiramos a tener una ley parecida es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y evitar que muchas veces los padres digan, bueno, no, mi hijo está en las redes, pero lo hace por ocio, lo hace para recrearse, cuando no es verdad. Cuando los niños, niñas y adolescentes empiezan a ganar dinero y dedican la mayor parte de su día a estar en las redes, y se desentienden de jugar, se desentienden de las actividades escolares, y Francia dijo, bueno, acá hay trabajo. Y entonces dijo, vamos a tener que, hizo una reforma a su código de trabajo, a sus leyes laborales, y estableció que los horarios en que los niños pueden trabajar, un influencer de 3, 4 años no va a poder trabajar la misma cantidad de horas que un adolescente, establece una remuneración que va a tener que ser depositada en una cuenta a nombre del niño, o sea que la plata no la reciben los padres. Va a haber un contrato entre los progenitores o quien ejerza la responsabilidad parental y la marca. Va a haber además esta posibilidad que en Europa ya se está dando desde el año 2016, cuando se reformó la ley de protección de datos personales, que es el derecho al olvido, que es la posibilidad de que un niño, niña, adolescente, antes inclusive de alcanzar la mayoría de edad, pueda decirle a la plataforma, bajen esta imagen mía, bajen esta publicación mía, ¿no? Sin necesidad, con el solo hecho de pedirla. El derecho al olvido es un tema muy importante que la ley de Francia lo toma también, y hace responsable también a las plataformas en esto, ¿no? Porque siempre tiene que, una imagen o una publicidad, siempre tiene que estar el consentimiento de la persona que lo efectúa. Como la ley de Francia no tenemos aún en la Argentina, ni tenemos ley general, sí hay un proyecto de ley, pero aspiramos a que se pueda replicar de alguna manera con nuestra idiosincrasia y como somos una sociedad diferente, pero el objetivo siempre es el mismo, es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, para que no se vean expuestos a agravios, para que no se vean expuestos por sus padres, que dicen, bueno, no, nos vas a mantener a todos, y los padres dicen, no, no, está nada más que jugando. Bueno, eso es lo que hay en Francia, y lo que hay acá es una ley general que está en tratamiento, ¿sí? Estamos nosotros trabajando en un proyecto de ley, elaborando un proyecto de ley, más que nada para regular la actividad de publicidad y de trabajo infantil, ¿no? Que se esconde bajo la actividad de los influencers. El propósito del proyecto donde nosotros sí estamos trabajando compromete la acción de toda la industria que está vinculada con la creación, con el consumo, con la distribución y con la difusión de contenidos, ¿no? A nivel de publicidad, de marketing digital, que es la nueva realidad que vino a acelerar este proceso también de pandemia. Lo que nosotros buscamos es que los organismos públicos en sus distintos niveles, obviamente legislativo, ejecutivo, donde se encuentran todos los organismos de protección de derechos de los niños, los consejos de derechos, las defensorías zonales, también de los organismos de justicia, ¿no? Ministerios públicos tutelares, defensorías públicas, defensores de menores, y también de la sociedad civil. Buscamos el compromiso de las ONG para que puedan hacer monitoreos, observatorios, ¿no? Donde estén, digamos, atentos a estas actividades de los niños influencers y el trabajo infantil al que hacía referencia Bettina. También el compromiso de las empresas, ¿no? Para que asuman obligaciones específicas de protección de derechos de niños, niñas, adolescentes, y esto también en consonancia con el último documento que sacó el Comité sobre los Derechos del Niño. Se trata de la Observación General número 25 sobre entorno digital, los niños y el entorno digital,
donde justamente obliga a los estados firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño a adecuar y a actualizar la legislación que ya está vigente. Nosotros en particular nos dirigimos al público, digamos, de niños, niñas, adolescentes, porque consideramos que son los más vulnerables y que en este momento, a partir del 2020, si bien es una actividad que se viene realizando, pero sí se ha acelerado. Luego, respecto al trabajo infantil, hay varias investigaciones y encuestas, ¿no?, de reciente data donde los niños aspiran, ¿no?, a ser influencers, o sea, es tomado como una profesión, como una actividad remunerada. Por eso es necesario su regulación. Es una de las más votadas por los niños. Por supuesto que los anunciantes esto ya lo saben, las empresas y las marcas, por eso aquello que comenzó como un juego, como una afición, hoy es una profesión lucrativa, ¿no?, considerada por los niños y adolescentes como un futuro. ¿Nos pueden contar qué requisitos deberían cumplir las publicidades digitales realizadas por los influencers? Hemos trabajado fundamentalmente sobre 3 ejes en nuestro proyecto: la transparencia, contenido adecuado, lenguaje adecuado. Respecto a la transparencia, ¿no?, obviamente tiene que estar aclarado de acuerdo a la plataforma que se utilice, en los hashtags en Instagram, o una leyenda o notas al pie en otras plataformas como los videos de YouTube, donde se debe aclarar que se trata de una publicidad remunerada y diferenciar aquello que no lo es. ¿Por qué? Porque justamente el plus, el valor que tiene diferencial la actividad de los influencers es que comienza siendo esto un hobby, una recomendación de la persona, ¿no?, donde la empresa apela a la credibilidad, ¿no? Entonces yo recomiendo un artículo, un producto, un servicio, un juguete, porque a mí me resultó beneficioso y positivo. Entonces esa recomendación que hoy se convierte en publicidad debe estar aclarado. En ese sentido también se tiene que evitar la publicidad abusiva, engañosa, ¿no?, donde se apela esto también a un resultado que es improbable o es, digamos, engañoso para el niño en función también de su inocencia o su grado de desconocimiento de las redes y del manejo del entorno digital. Luego el contenido adecuado es otro de los ejes, ¿no? Las marcas que crean contenido por y para niños y adolescentes debe asumir esta responsabilidad de cuidar el contenido, ¿no?, en función de ser un público que se encuentra en pleno desarrollo de sus capacidades y sus potencialidades. También identificarse con claridad cuál es el contenido de forma inequívoca para que el niño o el adolescente pueda elegir libremente si quiere o no acceder a ese contenido. Y también es necesario que, esto en consonancia con la observación general número 25, que los padres también estén capacitados, ¿no?, para utilizar estas herramientas, para poder decidir si es un contenido apto o no para los niños. Con respecto al lenguaje, también los creadores de los contenidos tienen que adaptar la voz, imagen, texto, sonidos al lenguaje que se acorde al público infantil. Esto también incluye los idiomas, solamente, digamos, el idioma tecnológico es el inglés, sin embargo, también ha sido una opinión al elaborarse la observación general número 25 de los propios niños que sienten un obstáculo, ¿no?, en otros idiomas que no tienen acceso a conocer el inglés. Bueno, debiera también contemplarse otros idiomas, y también aplicaciones para niños no videntes que tengan determinada advertencia sobre el contenido y el lenguaje. Recién estábamos hablando del contenido de las publicidades de los influencers. En el caso de que los influencers promocionen determinados productos, como por ejemplo alcohol o cigarrillos, ¿deberían tener algún tipo de restricción con relación a este tipo de publicidades? Esta categoría que estás mencionando entra, digamos, dentro de lo que es las publicidades que están vedadas a los niños, ¿no? Los niños influencers
son niños que están formando su opinión, o sea, el público que realiza la actividad, tanto como el público que los ve, está formando su opinión bajo estos influencers. Entonces, todo contenido que sea contrario a las normas de la Convención de los Derechos del Niño, a la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos del Niño, que es la 26061, y todas las recomendaciones de los documentos internacionales, va a ser contenido ilícito o ilegal. También lo va a hacer aquella que incita a la compra o a la adquisición de productos que, como te dije antes, que tome provecho de la experiencia o de la ingenuidad de los niños. En esto entran los juegos, las apuestas, los alimentos o bebidas que son nocivos para su salud o poco nutritivos, y también el contenido que pueda ser perjudicial para la salud mental. Hace unos años había en internet un juego que era conocido como la ballena azul o similar, que esto incitaba a lastimarse a los propios niños. O sea, hay mucho contenido que debe ser regulado. En cuanto a la responsabilidad será responsabilidad civil y penal de los padres. Nuestro Código Civil así lo decide. A partir de los 13 años, a partir de los 13 años se adquieren algunas capacidades, pero la responsabilidad y la representación de los niños, o sea, toda persona menor de 18 años, es de los padres. También será responsabilidad de la marca en cuanto no cumple estos parámetros de adecuación a la edad, lenguaje, estos que ya te referí recién. Y nosotros apelamos en nuestro proyecto a que haya, como en otras partes del mundo, por ejemplo en Gran Bretaña, que hay niveles de sanción, ¿no? Puede ser la publicación en registros de los influencers que no obedecen a las pautas de legalidad, ¿no?, que estamos refiriendo nosotros. Sanciones en los niveles, puede llegar la más grave, alcanzar la prohibición de la página o del medio donde se desarrolla esta actividad de influencia. Hay una cuestión, Florencia, acá que es importante recalcar, que en la que estamos trabajando nosotros, que son 3 ítems que están en toda la legislación de la publicidad, que son el tabaco, el alcohol y las apuestas. Y nosotros no tenemos una ley, la Argentina no tiene una ley de publicidad, y en realidad lo que tenemos que abordar dentro de esta nueva concepción es el tema de la publicidad digital, donde van a volver a aparecer para los menores y también para los adultos todas las restricciones que distintas leyes argentinas establecen con relación a la promoción de ciertas actividades, como las apuestas, que son un gran peligro hoy en día de las redes, sobre todo en los partidos de fútbol de los menores que apuestan, y que España es un país que está a la vanguardia del tema de las apuestas y de los juegos online, que quizás se los hace por YouTube. Hay muchos youtubers que utilizan este mecanismo, y que tiene que ver obviamente con esto de la salud mental y la ludopatía, obviamente, de no generar enfermedades posteriores y proteger los derechos del menor en este sentido. Pero Argentina no posee una ley de publicidad, ni menos aún de publicidad digital. ¿Se encuentra regulado el trabajo de los niños, niñas y adolescentes como influencers en nuestro país? Hay muchas reglas, muchas normas en la Argentina sobre trabajo infantil, sobre lealtad comercial, sobre derecho al consumidor, pero es como que todas las leyes argentinas están vistas más en función del consumidor y no del sujeto de derecho que hace la publicidad. Podríamos asimilar a los menores como actores y con las limitaciones que tienen las leyes de actuación, pero no existe ninguna prohibición más que las leyes laborales, que son muy estrictas, obviamente, en cuanto al trabajo infantil remunerado. Inclusive se establecen limitaciones muy estrictas, inclusive cuando la empresa haya sido familiar. Más aún en este caso, que estamos expuestos a una
plataforma donde se está discutiendo además el tercer sujeto de esta relación jurídica contractual, donde aparece el niño, donde aparecen los padres o progenitores y aparece también la empresa y la plataforma, que es una zona gris que se discute, y la idea es poder pensar juntos cuál es la responsabilidad de las plataformas en cuanto a en esta relación contractual de tantas partes, donde la víctima puede llegar a ser una persona menor de edad. Porque en realidad no hay casos todavía jurisprudenciales, tenemos en claro que no hay legislación nacional. A nivel mundial solamente la ley de Francia que protege los derechos de los niños, niñas, adolescentes, influencers. Habida cuenta que esta actividad proliferó durante la pandemia y que las marcas han captado esta actividad y a nivel de marketing se ha modificado la utilización de lo que antes podía ser un personaje público, una estrella de rock, digamos, a una persona que tuviera influencia sobre los consumidores, potenciales consumidores, y en función de esta actividad y de la proliferación también de los dispositivos digitales, sí han tomado, bueno, existe esta actividad, nos sirve para comercializar y la vamos a utilizar. Entonces, en este caso, como decía Carolina, los sujetos de derechos que debemos proteger son los niños. Con relación a los réditos que obtienen los influencers, sabemos que muchos los obtienen a través de los llamados canjes, mientras que otros sí obtienen remuneraciones en dinero. ¿Qué tipos de remuneraciones deberían estar contemplados? El proyecto que no apunta solamente a niños, niñas y adolescentes, sino que apunta a la generalidad de los influencers, prevé que se inscriban los influencers como autónomos, ¿no? Para percibir una remuneración. Nada dice del tema canje. Y nosotras consideramos, en el caso de los menores de edad, que el canje siempre está el canje, ¿no? Pero no es una remuneración. El canje es como un regalo que hace la empresa o la marca, sabiendo que la persona lo va a usar y sabiendo entonces que se va a promocionar y a difundir lo que se está regalando, ¿no? Diferente es la remuneración, que en el caso de los menores de edad, como dijimos, va a tener que ser depositado en una cuenta a nombre de los menores de edad. Y eso con relación al proyecto al que aspiramos. Y el proyecto actual no prevé y nada dice respecto del tema canjes. Yo calculo, porque como todo proyecto de ley, van a tener que ser convocadas las ONG, las cámaras empresariales, los sindicatos, etcétera, para ir regulando todos estos temas que la ley ahora lo saca como general. Después va a haber que empezar a consultarle a los actores realmente, a los influencers, a las plataformas, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, etcétera, ¿no? ¿Qué aspectos esenciales debería contener un contrato entre un influencer y un anunciante? El contrato, hablamos de menores de edad, obviamente va a tener que ser suscrito por los progenitores o por quienes ejerzan el cuidado de los niños, ¿no? Son los padres, dentro de este deber obligatorio, irrenunciable, imprescriptible e intransferible, quienes están obligados a velar por la seguridad y el desarrollo de los niños, ¿no? El contrato tiene que establecer el tipo de contenido que se va a generar. Este tipo de contenido va a tener que ser nuevo y único, porque es muy raro pensar que la marca vaya a contratar a alguien si no va a ser algo inédito, digamos, ¿no? Que el influencer no lo haya usado previamente. También deberá establecer el número de acciones o publicaciones que deberán hacerse, el tipo o tipos de canales que se van a utilizar, cómo se va a hacer, en qué formato digital, por Instagram, por YouTube, por alguna otra plataforma, el tiempo que va a durar la campaña también, y establecer también todos los, bueno, el objeto, la duración, los derechos y obligaciones de cada uno, la remuneración, cómo se va a hacer también. Y en este tipo de contratos lo que viene a ser novedoso es
las posibles penalizaciones cuando hay una supuesta compra de seguidores, likes, visualizaciones, comentarios y demás contenido generado fraudulentamente, porque al tratarse todo digital, esto aparece como nuevo también, ¿no? Trabajo infantil debe ser tenido en cuenta en todos sus aspectos cuando se elaboran estos contratos, que como decía, son contratos que pueden ser formales o también pueden ser informales. El tema es visualizar la presencia de un menor que está siendo parte de estos contratos, porque quizás estos contratos no tengan la formalidad que aparezcan, que no sean escritos, porque al haber la digitalización hace que esta nueva categoría también jurídica de publicidad digital puede hacer nacer muchas otras formas de relaciones, pero donde haya un menor creo que se deben cumplir estos principios básicos en cuanto a la forma, en cuanto al contenido y en cuanto a la protección, a las horas, a la cantidad de posteos sobre todo, porque a veces los exigen muchísima cantidad de posteos y los niños dejan, como decía Bettina, dejan de jugar, dejan de divertirse por tener que estar posteando. Otro tema es la escolaridad, no pueden dejar sus colegios o dejar de estudiar por tener que trabajar o porque tienen que grabar determinadas cantidades de videos. Y la responsabilidad de los padres en esto también es muy importante, ya que son quienes van a tener que dar la autorización y protegerlos de alguna manera en este contexto de esta nueva relación digital. En estas nuevas relaciones de contractuales hay que visualizar muy claramente la aparición de estos terceros que son los grandes monstruos que tienen que ver con, que son las plataformas digitales, que no son ajenas a la relación contractual, ya que en definitiva son las que van a determinar, y hoy por hoy son las que determinan las condiciones contractuales de las redes, de los influencers, de los youtubers, de los instagramers, son las empresas, las plataformas las que establecen. Entonces no podemos dejar de mirar tampoco esta zona, que no es una zona gris acá en Argentina, es una zona gris que se está construyendo los conceptos se están reconstruyendo en todo el continente a nivel jurídico, porque obviamente las grandes plataformas quieren deslindar su responsabilidad ante cualquier vulneración o cualquier violación de los derechos. Entonces utilizan las llamadas cookies para ir cambiando constantemente las condiciones del contrato y que uno va aceptando. Entonces es una relación como de un gran poderoso contra nosotros que somos muy pequeños y los niños que son más pequeños aún. Entonces esta relación y esta aparición de las plataformas no es un tema menor y que también debe ser abordado por la legislación. ¿Podría llegar a responsabilizarse a las plataformas digitales por las publicaciones vertidas en ellas? Más que nada teniendo en cuenta, por ejemplo, que recientemente se incorporó por todo el tema de la pandemia del COVID-19, que cada vez que se haga una publicación con referencia a ese virus, iba a aparecer un recuadro con un link en el que se podía acceder a información oficial sobre el virus en sí. Hay trabajos de investigación donde se apunta a obligar a las empresas, ya que ellos tienen, ¿no?, la tecnología y la inteligencia artificial, a poder detectar, esto que vos decías, con algoritmos y determinados buscadores que saltan, ¿no?, cuando, por ejemplo, hay, no sé, pornografía, digamos, cuestiones que tienen que ver con la ciberseguridad. Entonces, por eso es que, digamos, al ser ellos los que tienen el poder de la tecnología, y que van desarrollando cada vez más, porque obviamente el mundo digital es un mundo dinámico, entonces sí, o sea, si bien, por ejemplo, hay fallos y hay, digamos, jurisprudencia que se está comenzando a elaborar, ellos obviamente tratan de eximirse de la responsabilidad, pero por suerte hay jueces que pelean por responsabilizarlos justamente porque ellos tienen el poder de la tecnología y no el usuario, el consumidor, y menos cuando se trata de niños, ¿no? Estos casos de grooming, de bullying, ¿no?, donde se viralizan contenidos que son perjudiciales y que llevan, digamos, hay un alto grado de suicidio, que no, son cosas que no se dicen, pero que van sucediendo, y mucho en la pandemia, ¿no? A través de estas agresiones han salido a viralizarse muchos videos
Hay fallos por ejemplo, en uno de Bariloche, que justamente en la pandemia los padres detectan que el chico estaba con un cambio de humor muy importante, al margen de la cuestión en sí, hasta que logró decir que los compañeritos habían encontrado un video de cuando él tenía 8 años y lo habían viralizado por WhatsApp. Entonces, sí, se hizo una acción judicial, generalmente son acciones de amparo, que son las vías más rápidas, para que YouTube, en este caso, diera de baja ese contenido. Tiene un poco que ver con lo que decía Bettina de derecho al olvido, pero claro, porque pedía que ingrese con la clave que en ese momento, obviamente tantos años después, no la recordaban, pero entonces no tenía el niño la obligación de recordar su clave, pero sí tenía la potestad, la plataforma, de poder dar de baja ese contenido tecnológicamente como con las herramientas con las que ellos contaban. Por eso sí hay responsabilidad. Pero es esto, es una construcción jurisprudencial por ahora. Nosotros apuntamos a que haya una ley que también los haga responsables. Y por último, doctoras, en Noruega recientemente se restringió el uso de los filtros en las redes sociales por parte de los influencers y de determinadas marcas. ¿Qué opinan al respecto? ¿Deberíamos tener una regulación idéntica en nuestro país? Sí, justamente fíjate que el que sale acá a decir a los Instagramers que los influencers tienen que avisar si sus fotos han pasado por algún filtro o Photoshop es el Ministerio Noruego de Infancia e Igualdad. O sea que otra vez el tema está puesto bien sobre esta población vulnerable. Ya en Francia, ahora en Noruega, también en Inglaterra, digamos, a los más débiles, a este colectivo de niños y niñas adolescentes que son un grupo vulnerable. Entonces, pensamos que sí, que hay que avisar que toda publicidad comercial, cuando uno pase por un filtro, por un Photoshop, hay que decirlo. ¿Por qué? Para evitar crear estereotipos o querer llegar a alcanzar determinada belleza que es absolutamente irreal. Ahora, ¿qué pasa también? Como los filtros a veces son tan imperceptibles, lo que se dice es que va a ser difícil saber cuándo se está usando el filtro y cuándo no. Eso también es lo que como que son tan buenos los filtros, digamos, que es difícil detectar el cambio muchas veces. Pero bueno, por lo menos está la norma que dice, toda publicidad comercial no puede estar retocada, pasar por un filtro, por un Photoshop, pero deben decirlo. Lo mismo pasa en el Reino Unido. En febrero, una modelo y una maquilladora sacó una campaña muy interesante que se llama Filter Drop, fuera filtros, e invitaba a todos a decir, bueno, deja de filtrar tu piel para vender, dejen de filtrarse. Tiene que ver, creo, con si esto lo están haciendo en Europa y si esto lo están haciendo inclusive desde los ministerios o los organismos de niñez, es una invitación a repensarnos como seres humanos, ¿no? A mostrarnos como somos, a que nada es mejor ni peor. Sí, creemos definitivamente que debe existir esto de, esto no es verdad, ¿no? Esto ha pasado por un filtro, ¿no? Sí es verdad también que con el avance de las redes y con el avance de estos retoques que todos nos podemos hacer, va a ser difícil saber qué es real y qué no, pero hay cosas que son excesivamente irreales y que las podemos advertir. Sí creemos que debe regularse, sí. Muchas gracias, doctoras, por su excelente explicación y gracias a todos por haberse quedado hasta el final de la entrevista. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales para mantenerse siempre informados.